Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. En muchísimas ocasiones he estado hablando de fallos en la realidad, en lo que llamamos existencia, como si en la expansión del universo hubiese errores que realmente llegan a materializarse delante de nosotros en algunas circunstancias de nuestra vida. Son errores en donde, bueno, pues puede haber personas o, bueno, pues fallos en donde, pues resulta que hay seres humanos que, son protagonistas de eventos que son absolutamente extraordinarios. Pero también he hablado de abducciones en las cuales pues hay fallos de pérdidas de tiempo. Es decir, imaginémonos un secuestro de entidades ajenas a la Tierra, directamente cogen a un ser humano. Ese ser humano no es consciente de lo que está ocurriendo. Para él es prácticamente apenas unos minutos, pero resulta que cuando es devuelto, quizá en el mismo lugar o lo que podríamos decir unos kilómetros más adelante de su posición inicial, resulta que han pasado horas y horas y horas. Según el principio de la teoría de la relatividad, esto puede deberse a que, bueno, pues para nosotros lo que son unos minutos en el planeta Tierra, dentro de un ovni, dentro de un objeto volador no identificado, pues es más que posible que hayan pasado no horas, sino días, semanas o incluso meses en donde han podido experimentar con la raza humana, con nosotros, con el espécimen, con el objetivo de lo que sería pues ese acto de secuestro, como decía al principio. ¿Por qué él? Bueno, siempre he hablado de la genética, que estarían buscando pues directamente algo de sus nucleótidos para sus experimentos, para sus pruebas, por una necesidad que, bueno, pues que fuese de vital importancia para su especie. Y bueno, pues es interesantísimo porque para que ello se produjese, pues resulta que tendrían que tener una base de datos absoluta de los 7.000 millones de personas que estamos en la Tierra, y entonces podrían, por comparación de método científico, coger y decir: me interesa a este hombre, a esta mujer, en este momento de su vida, para hacer una prueba con esta genética, y tiene que ser además en este tiempo determinado. Ese tiempo determinado resulta que para nosotros, pues en lo que es la Tierra, pues pueden ser, como decía, minutos o una hora, por ejemplo, pero dentro de una nave, vamos a decirlo así claramente, pues pueden ser días o incluso meses de pruebas y pruebas y pruebas. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en la película de Interestelar. No sé si la habéis visto o, bueno, pues es muy interesante poder comprobarlo, todo lo que estoy diciendo. Bien, por tanto tenemos dos teorías. Una en la que directamente el universo pues falla de una manera natural, y también tenemos el hecho de que hay raptos de seres ajenos a la Tierra que directamente pues hacen abducciones en las cuales el tiempo pues cobra una importancia absoluta y total. Muy bien, pues tenemos un caso hoy que pues va exactamente de eso, y yo me inclino a pensar que efectivamente tenemos una abducción de libro, podríamos decir. Así que bueno, pues vamos a ver el email, el correo electrónico que me ha mandado un telespectador y que demuestra realmente todo lo que estoy exponiendo. Dice así: es corto, pero desde luego la información es tremenda. Muy buenas tardes, Vicente, soy un suscriptor tuyo y me agradan bastante tus contenidos en YouTube, muchas gracias por mi parte, ¿no? Y me dice: soy de un país sudamericano, no dice cuál es por intimidad, mi nombre es
no lo voy a decir yo tampoco por intimidad, como siempre hago, y quiero describirte algo muy interesante y raro y extraño que me ha sucedido y que, bueno, pues que ocurrió hace un par de años. Me pasó esto y aún no tengo una explicación plausible para ello, a ver si me puedes ayudar. Acostumbro más a utilizar motocicletas más que automóviles por cuestión de gustos. Me gusta ir en moto. Y el caso es que, bueno, pues aquel día fui a buscar a mi novia y fuimos a cenar y luego, pues después de la cena, la llevo a su casa. Era aproximadamente la 1:30 de la mañana cuando la dejé. Y bueno, pues acto seguido, Vicente, pues resulta que me dirijo a mi casa, que está a 36 kilómetros de la suya. Y me pasó algo rarísimo, y es que llegando a un punto del viaje, en un pestañeo, pues no sé si me quedé dormido, o qué sucedió en realidad, pero en ese segundo que estoy ahí pestañeando, que no es nada, pues se hizo de día, súper soleado, como si fuera mediodía, como si fuesen las 12 de la mañana. Estamos hablando de un viaje en el tiempo, de una realidad alternativa, de un universo paralelo en el cual pues él entró por un fallo en lo que es la Matrix. Podría ser una tercera opción, pero vamos a ver qué es lo que le pasó después. Me dice: mira, Vicente, me quedé en shock durante unos segundos. Iba conduciendo mi misma moto y estaba casi en el mismo lugar que hacía segundos era de madrugada. Es decir, él sigue conduciendo, pero a las 12 de la mañana, eso sí, en el mismo sitio, en la misma carretera. Pero eso sí, han pasado 12 horas. Y me sigue contando, me dice: parecía una realidad que yo no logré entender en ese momento y aún sigo sin comprender. Y pues pasaron pues como 1 kilómetro. Es decir, él a las 12 de la mañana sigue conduciendo un kilómetro, 1000 metros, en el que yo seguía con mi motocicleta tratando de tragarme lo que me estaba pasando. Y luego, pues en un pequeño pestañeo de ojos, pues para mi mayor asombro, pues volvió a ser de noche. Y ahí sí que te digo que pues tuve que parar la moto. Estaba con mi moto y tuve que detenerme porque no me podía creer lo que me estaba pasando. Bueno, yo miré para atrás, miré para arriba. No me podía creer que me estuviese pasando aquello. Yo estaba con mi moto y pensé que si me había dormido, pues no podía haber conducido sin ninguna duda la moto como lo había hecho sin accidentarme durante 1 kilómetro, aunque fuese de día. Y sí, además todo esto sin caerme. Y a día de hoy pues sigo sin comprender qué pudo haberme sucedido. Te comparto esta experiencia. Saludos. Muy bien. Bueno, pues este telespectador ha sido bastante pues conciso a la hora de exponerme lo que le sucedió, sus acontecimientos. Y vuelvo a decir, podríamos tener 3 opciones. Número 1, un viaje en el tiempo de un error en lo que sería pues la expansión del universo a la velocidad de la luz. Es decir, pues es que este hombre pues accedió a lo que sería pues la Tierra tal y como se vería en ese mismo lugar, pero 12 horas después. Un error absolutamente natural, como si estuviésemos hablando de un agujero negro o un agujero de gusano que le hubiese transportado en el mismo lugar y que todo esto fuese completamente natural. Opción número 2, una abducción absolutamente de libro en el cual él es abducido y, bueno, pues directamente pues pasa un tiempo que son 12 horas en las cuales pues él tiene una reproducción absoluta de lo que sería esa carretera. Por supuesto, es completamente virtual
e inducido para tenerle completamente controlado. Estamos hablando de una inducción, como si fuese una simulación que seres extraterrestres le estarían imponiendo para realizarle pues en una camilla todo tipo de pruebas, o directamente una tercera opción que sería ya tremenda, que sería pues un fallo en lo que sería pues una simulación de la realidad, es decir, como si inteligencias ajenas a la Tierra hubiesen hecho directamente un universo que realmente no dejase de fallar y que transportase a una persona 12 horas después y que tuviese como una especie de borrador o de de inteligencia artificial, vamos a llamarlo así, en la cual pues se pudiese rectificar ese problema de viaje en el tiempo y devolverle pues lo que sería pues apenas 1 kilómetro después al mismo sitio donde debería de estar. Lo que pasa es que ese error habría sido de 12 horas y sería pues lo que estaríamos hablando pues como una simulación de lo que es toda la realidad. Opción 1, viaje en el tiempo natural. Opción 2, para mí, la más clarísima, abducción absolutamente de libro, en la cual hay una inducción clarísima de lo que es su entorno para poder realizar todo tipo de pruebas, pero eso sí, que él se piense que está conduciendo durante 1 kilómetro, eso sí, con unas condiciones que sean pues bastante claras y bastante tranquilizadoras. Eso es, ¿no? Y luego pues una opción número 3, que sería una simulación absoluta y total del universo, que tiene fallos, pero que son capaces, esos fallos, de, efectivamente, de ser corregidos por una inteligencia artificial que estaría, ni más ni menos, que siendo una realidad falsa de lo que consideramos a día de hoy el cosmos. Un caso tremendo que quería traeros y que, bueno, pues realmente puede ser una abducción durante 12 horas, que bien podrían ser más que semanas, o meses, o incluso años. Esto lo he visto en más ocasiones, y que, bueno, pues directamente este hombre pues estuvo conduciendo en un entorno simulado que habría sido programado por entidades ajenas a la Tierra. Un caso impresionante, sin ninguna duda. Cada uno de vosotros pues puede opinar lo que serían estas opciones. Y bueno, pues dicho esto, os invito a andar a mi canal. Tengo listas de reproducción de universos paralelos, de viajes en el tiempo y de encuentros con extraterrestres y del fenómeno OVNI, para poder ver si realmente hay algún tipo de conexión con el caso en el que estamos. También os invito, por otra parte, a suscribiros si no lo estáis, y a darle a la campanilla de las notificaciones, ¿no? Hay veces que YouTube, bueno, pues te hace pues de suscribirte, o bueno, pues que la campanilla no funcione muy bien. Bueno, pues os invito a meteros en mi canal, y bueno, pues para que os lleguen los vídeos con anterioridad, y bueno, pues para hacer que el canal tire para adelante, que es lo que, bueno, pues que necesitamos a día de hoy, para seguir trayendo casos tan fascinantes y tan absolutamente impresionantes como el que hemos hablado ahora mismo. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias, y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.